Bien, ya estamos. Vamos a empezar. La idea de la clase de hoy es, yo les conté, cuando vimos tanto DBA como dos factores, que son los dos últimos temas que entran en el curso, lo vimos como una presentación y le dije vamos a hacer una clase de profundización. Esa es la idea de la clase de hoy. Vamos a profundizar algunos aspectos de ambos temas, no vamos a ver cosas nuevas, sino profundizar algunos temas. Y quiero ir comparando ambos diseños porque tienen cosas en las que son similares y en las que son distintas. Entonces, la idea es ir comparando los dos modelos, diseño de bloques al azar y ANOVA de dos factores, y vamos a profundizar algunos aspectos que quedaron más superficiales cuando lo vimos la primera vez. Así que vamos a empezar con esto. Bien, para usar, voy a plantear de vuelta lo que era un ejemplo de ANOVA de dos factores y uno de DBA. Y para eso vamos a usar lo que vimos en la teórica. ¿Se acuerdan que estábamos viendo? Teníamos trigo atacado por un hongo, que es la roya, que afecta la productividad del trigo. Entonces, queríamos probar tres tratamientos que son fertilizantes, fungicidas, pero estamos trabajando en un campo heterogéneo. El campo es heterogéneo, tiene una zona más árida, de baja productividad, y una zona más productiva. Entonces, eso iba a afectar a los resultados, la potencia de mi análisis. Dentro de las opciones, el diseño 3 que vimos era el de los bloques, en donde si yo tengo un área heterogénea, hago bloques de unidades experimentales, grupos de parcelas homogéneos. Para que sean homogéneos, lo mejor es ponerlos perpendicular al gradiente. En este caso hay 5, y ahí adentro aleatorizo los tratamientos. Tiro al azar acá adentro los distintos tratamientos. Con esto genero un diseño de bloques al azar. Los bloques son al azar porque elegí al azar dónde van a caer los bloques, y después al azar asigno los tratamientos adentro de cada bloque. Lo bueno de este diseño, la gran ventaja que tiene, es que voy a tener un efecto tratamiento, como siempre, pero el error lo voy a descomponer, le voy a quitar del error la variación entre bloques. Voy a tener una variación entre bloques. Este bloque es distinto de este y es distinto de este, y esa variación entre bloques la voy a sacar del error. Si no me pusiera ese tratamiento, todo iría para el error. De esta forma, el efecto de los bloques lo saco del error y hago que el diseño sea mucho más potente. Tiene un mejor control del error. Entonces, la idea es maximizar la variabilidad entre los bloques y minimizar la variabilidad que hay adentro de los bloques. Bien, este era un diseño, el de bloques al azar. La otra alternativa que les planteé era el diseño 4. El diseño 4 es, hago como si fuera una ANOVA de un factor, un diseño completamente aleatorizado, tiro todas las parcelas al azar, todas las 15, y al azar asigno los tratamientos, control, tratamiento 1 y tratamiento 2. Pero después, además, registro la fertilidad del suelo. En esta parcela que le asigné el tratamiento control, además registro que el suelo tiene una fertilidad, en este caso sería baja. Lo voy a dividir así: fertilidad del suelo alta, media o baja, o sea, en forma cualitativa. Entonces, esta parcela va a recibir tratamiento control, y además le registré, no se lo asigné yo, este es observacional el segundo, el primero es asignado por mí, pero el segundo es observacional, es el suelo, el tipo de suelo, de alta fertilidad, media o baja. Este le tocó el de baja. Por lo tanto, ahí lo que tengo es una variable de respuesta, que es la productividad, pero tengo dos variables que van a explicar los cambios en la productividad. Una variable que es el tratamiento, y la otra variable que es la fertilidad del suelo. Por lo tanto, tengo una ANOVA de dos factores. El factor 1 es el fungicida, el tratamiento este que estoy poniendo, y el otro es la fertilidad del suelo. Aclaro, este no es aplicado por mí, como sería en un diseño clásico, pero bueno, este es observacional, pero también se puede analizar. Bien, hasta acá tenemos los dos diseños. Vamos a ver qué datos tengo para cada uno de ellos. Acá tengo los dos. ¿Alguna consulta con los diseños, cómo se implementan en el campo y demás? Eso ya lo vimos en ambos casos. Bien. Bien, veamos un esquema de la base de datos o de los datos que tengo. En una ANOVA de dos factores, un diseño completamente aleatorizado, pero de dos factores, lo que voy a tener son mis dos factores acá.
Y voy a tener, a ver, veamos, ¿cuántas variables voy a tener involucradas? Quiero que me digan, en una ANOVA de 2 factores, ¿cuántas variables, tienen un numerito ahí en el chat, de cuántas variables encuentro? Hay un 3, y ahí empiezan a aparecer todos los 3. Perfecto, hay 3 variables. Son 3 variables. La primera variable es la variable de respuesta. A ver, Ariana. Sí, era una pregunta por ahí que se quedó un poquito atrás, que con ANOVA de un factor solo se puede hacer DCA, tipo siempre son DCA, pero con 2 factores puede ser DCA o DBA, ¿no? Sí, sí. A ver, hay un diseño que nosotros tampoco lo vemos, pero se puede llegar a hacer. Uno podría hacer un diseño de donde tenés solo un factor aleatorio, sin ninguno fijo. Pero sí, claramente, para la materia eso es absolutamente así. Para la materia, si tenés un solo factor, ese factor va a ser fijo, lo van a fijar ustedes, y va a ser un DCA, una ANOVA de un factor. Cuando aparecen 2 variables predictoras, ahí es donde pueden ver si lo que estamos viendo ahora. Pero sí, para la materia sí. Después, en la práctica ustedes podrían tener una sola variable predictora y esa podría llegar a ser aleatoria. No es muy común, pero en algunos casos puede llegar a pasar. Ok, gracias. Bien, entonces, acá estamos en el caso que tenemos 3 variables. En un DCA de un factor tienen 2 variables, la respuesta y la predictora. Pero acá tenemos la respuesta y tengo la variable i, que es cuantitativa, aleatoria, ¿sí? Como siempre, pero es cuantitativa. Es más, vamos a pedir que sea una distribución normal dentro de cada subpoblación, toda la historia esta. Y los cambios en esa variable aleatoria que me interesa a mí estudiar, la voy a representar en función de 2 variables cualitativas. La variable aleatoria, cualitativa A, que tiene 3 niveles en este ejemplo, A1, A2 y A3, y una variable cualitativa B, que también con 3 niveles. No es el ejemplo anterior, esta es una de 2 factores con 3 niveles cada uno. Pero, fíjense acá dice fijas. ¿Qué significa? Fija es que los 3 niveles del factor los fijó el investigador. Yo decidí hacer A1, A2, A3. Esto es tratamiento control, fertilizante 1 y fertilizante 2. Eso lo decidí yo, no viene de un muestreo aleatorio. En cambio, en el DBA también tengo 3 variables, tengo exactamente la misma cantidad de variables, pero ahora también tengo una variable de respuesta cuantitativa, es una cuantitativa aleatoria también, no fijo los niveles de esa variable, es el proceso que estoy estudiando, así que lo que quiero registrar es cómo cambia esa variable. También voy a tener una variable cualitativa fijada por el investigador, en este caso lo puse como filas, que es A. Estos son tratamientos que los fijó el investigador, ya va Gustavo. Los niveles de este factor los fijó el investigador. Pero después aparece una segunda variable explicatoria, que yo lo estoy llamando bloque, que es cualitativa, perdón, sí, cualitativa también, es el bloque 1, 2, 3, podría llamarlo bloque A, B y C, o sea, los números no son cantidades, pero esta variable es aleatoria. Y ahora voy a explicar qué significa eso. Sí, Gustavo. No, me sorprende que digas que la B también es cualitativa fija. ¿No era que en el diseño de, digamos, que era completamente aleatorizado, es decir, que vos medías una cosa y también medías la otra? ¿Cuál estás hablando? ¿En 2 factores o DBA? En 2 factores. No Ah, era bien. que al azar Sí. y después medías la fertilidad del suelo y medías el otro. Sí, pero fíjate una cosa. Ese es observacional, pero es fijo porque yo fijé 3 niveles de suelo, alto, medio y bajo. Los niveles están fijados por mí. O sea, no es que después, lo que yo no determiné en ese estudio, quién tiene cada nivel. En un diseño clásico, yo tendría que asignar, a vos le asigno zona árida, y a esta parcela le asigno zona no árida, o sea, zona fértil. Ahí sería el ejemplo clásico. Pero los niveles, tienen que pensar en los niveles del factor, los definí yo. Y esos están fijados por mí. Yo definí alto, medio y bajo. Lo que no definí, por eso les digo que es observacional, es la asignación de esos tratamientos a las unidades experimentales. Ya vinieron asignadas previamente.
Pero vos, pero vos te ocupaste de que sea balanceado, o sea, que haya determinada cantidad de No, fértiles, puedes no, hacerlo o no, es deseable que sí, no es obligatorio. Para una nova de dos factores es altamente deseable que sea balanceado, altamente deseable. Pero digamos, no es que tampoco sea obligatorio. A lo que voy es, lo que tienes que pensar es, esa variable, ¿cuántos niveles tiene? ¿Esos niveles fueron elegidos al azar o fueron fijados por el investigador? En esta, el B, por ejemplo, si asumimos que es la fertilidad del suelo, yo definí tres niveles, alto, medio y bajo. Y yo definí alto, se va a llamar este tipo de suelo, medio se llama esto, y eso lo fijé yo. Veamos el tema del bloque. El bloque es una variable que es cualitativa, porque es bloque A, B, C y D, es una cualidad, no es que el bloque 2 es el doble de bloque que el 1, ¿sí? No es una cantidad, pero el bloque va a estar ubicado en forma aleatoria. El bloque 1 no es particularmente distinto del 2 y del 3. Si yo vuelvo a hacer este estudio, el bloque 1 va a ser otro bloque. Va a estar en otro lugar y va a tener otra media y va a tener otro valor y va a tener otra característica. Incluso otra característica del suelo. Puede llegar a caer el bloque 1 en la zona fértil, y repito el estudio y me cae en la zona árida. Y cambia. En cambio, en el otro estudio, a lo que llamé fértil es siempre fértil, y lo que llamo medio es siempre medio, y lo que llamo bajo es siempre bajo. ahora lo entendí, perfecto, perfecto, gracias. Entonces, eso es importante, porque esas son las diferencias entre un factor fijo. El factor fijo son los niveles del factor, fueron fijados por el investigador, y el otro, que es aleatorio. Los niveles del factor vienen de un muestreo al azar. Entonces, ¿qué se supone que pasa? Con los bloques, existen infinitos bloques que yo podría tomar dentro de, vamos a suponer, en mi área de estudio. Hay infinitos bloques. Yo elijo al azar algunos de esos. Los niveles del factor vienen de un muestreo aleatorio. Entonces, en este estudio tengo 3 bloques, no es recomendable trabajar con tan pocos bloques, es mejor trabajar con más bloques, ¿sí? Pero bueno, es un muestreo aleatorio de los infinitos bloques que yo tengo. Estaba Milagros, pero después bajó la mano, calculo que ya había visto, entendió algo. Entonces, esto es importante. Diferenciemos entre lo que es un factor fijo y un aleatorio. Entonces, uno es por los niveles. ¿Cómo fueron medidos? Uno, decidí yo esos 3 niveles, y en el otro, los niveles vienen de un muestreo al azar. ¿Qué gano? Ya va Faustina. ¿Qué gano trabajando con un factor aleatorio que viene de un muestreo al azar? Lo que cambia son las conclusiones de ese estudio, de estos estudios. Cuando yo hablé del bloque, no me voy a concentrar en qué le pasó al bloque 1, al bloque 2 y al bloque 3, porque eso es una muestra de los infinitos bloques. A mí me va a interesar la población de bloques de donde salieron esos 3. Entonces, las conclusiones las voy a referir hacia el total de los bloques, no hacia esos 3. Lo que yo diga en este estudio lo puedo referir a toda la población de bloques, es decir, puedo referirlo a toda el área de estudio. En cambio, cuando el factor es fijo y yo tengo 3 niveles, mis conclusiones son para exactamente esos 3 niveles. Yo no puedo extrapolar a esto a otros niveles que no medí. Si yo hablo de alto, medio y bajo, las conclusiones son para alto, para medio y para bajo. Y no extrapolo para el intermedio o para el ultra alto o el ultra bajo. En cambio, en el de los bloques es al revés. Yo no voy a hablar del bloque 1, bloque 2 y bloque 3, voy a hablar de los infinitos bloques de donde obtuve esa muestra aleatoria. ¿Sí, Faustina? ¿Se escucha? Sí. Cuando vos decís que para el caso de DBA, digamos, que proviene, que no es fijo la variable bloque, entre comillas, porque proviene de un muestreo aleatorio. Eso significaría que para el caso de el suelo con gradiente de fertilidad, yo en mi muestra podría no tener bloques de suelo fértil, por ejemplo. Sí, totalmente.
pasar? Y esa es la diferencia en el diseño. A ver, ¿por qué yo optaría? Los dos van a registrar la infertilidad del suelo, ¿se entiende, no? Tanto por dos factores como DBA. Con los dos voy a controlar de alguna forma la fertilidad del suelo. Con los bloques, toda la fertilidad del suelo va a ir a parar, los cambios en fertilidad, se lo va a absorber esa variable bloque que acabo de poner. Pero a mí no me va a interesar esa variable, la fertilidad, no me interesa. Yo lo que quiero es controlarla, que no me meta ruido en mi sistema y que no me haga perder potencia. O sea, que no vaya a parar al error. Entonces, si a mí la fertilidad realmente no me importa, o además pienso que hay otros factores descontrolados que yo no conozco, pero ni me interesan, bloqueo. Lo que hace el bloque es, bueno, todas las unidades cercanas van a ser parecidas y ahí adentro aplico los tratamientos. Y la diferencia entre bloques, que puede ser por fertilidad, humedad, además pH del suelo, tipo de suelo, todo eso que me iría a parar al error, lo saco del error y se lo lleva el entre bloques. Pero no me interesa estudiarlo. A mí solo me interesa el fungicida. Y además me interesa que las conclusiones que saque del fungicida se lo pueda aplicar a todo el área de estudio. Eso es lo genial del bloque. Yo lo que saque acá, el efecto del fungicida, yo voy a decir, es para toda el área de estudio. ¿Por qué? Porque el bloque es un muestreo aleatorio de toda el área de estudio. Eso es lo bueno de esto. En cambio, en dos factores, hago dos factores si me interesan ambas variables. Si a mí me interesa estudiar el efecto del fungicida y cómo varía si la zona es árida o si es alta fertilidad, quiero saber si hay una interacción entre esas dos cosas. Si es lo mismo meter el fungicida en una zona árida o es lo mismo meterlo en una zona buena, cambia el efecto. O sea, la fertilidad me está importando, es parte de mi pregunta, ahí lo paso a un factor fijo. Lo hago fijo y lo estudio, y hago una hipótesis sobre eso, y veo el efecto del factor fijo, la interacción, veo todo lo que puedo ver. ¿Se entiende entonces? Si la pregunta es sobre las dos variables, tengo interés de responder como investigador, estudiar las dos variables, ahí conviene ponerlos como fijos, ambos, y hago un diseño que sea fijo. Si me interesa una variable, que es la fija, la dejo fija, y todo lo demás no me interesa y lo quiero sacar del error, ahí lo pienso como un factor aleatorio que controle el error. Bien, me interesa que esto quede claro, es uno de los temas centrales de profundización de la clase de hoy. Factores fijos y aleatorios. De hecho, ahora viene, a ver, bueno, vemos los modelos y demás, y después hay un resumen de esto. Bien, vamos a ver los modelos de ambos. Tenemos para dos factores, esto estaba en la teórica de dos factores, tenemos la variable respuesta, va a estar dado por una media general, en este caso si es la productividad, va a ser la productividad del trigo, más el efecto de las filas, que acá están los A, más el efecto de las columnas, más el efecto de interacción fila por columna, más el error, la variabilidad natural de los individuos sometidos a un mismo tratamiento. Acuérdense, el tratamiento acá es la celda. En donde yo aplico el tratamiento es la celda. Por lo tanto, este épsilon me está reflejando la variabilidad que hay interna dentro de esta celdita. En este caso, si son 6 observaciones, entre las 6 observaciones de esta combinación de ambos factores. Ese es el modelo. ¿Qué pasa en un DBA? En un DBA yo no tengo posibilidades de medir la interacción. ¿Por qué no aparece el término interacción? No porque no exista, sino porque no la puedo medir, básicamente por un problema, que tengo un solo dato en cada celda. Este diseño de bloques, en el que vemos nosotros en este curso, implica que del bloque 1 apliqué una sola vez el tratamiento A1, una sola vez el A2 y una sola vez el A3. Por lo tanto, tengo un solo dato en cada una de combinaciones de los dos factores que estoy estudiando. Por lo tanto, esto es un diseño con una sola réplica o sin réplicas, como se lo llama. Al no tener esta réplica, no voy a poder estudiar la interacción. A ver, suena que lo que no puedo estudiar es el error interno, pero ahora justamente en un par de diapos les voy a explicar bien cómo vamos a hacer para estimar este error, porque acuérdense, acá el error es la variabilidad que hay acá adentro. Este error, en teoría, debería ser la variabilidad que hay ahí adentro, pero acá tengo un solo dato.
¿Cómo hago una variabilidad con un solo dato? Bueno, ahora les cuento una forma ingeniosa que se arreglaron para poder hacer esto. Pero el costo que vamos a pagar es que no va a aparecer la interacción. No implica que no existe, repito. Voy a tener que asumir que no existe. Y lo cual es un supuesto bastante fuerte. Entonces, este es mi modelo, un poquito más complejo, tiene un término más, pero fíjense, la misma estructura, simplemente que aparece la interacción, que acá no está. ¿Qué hipótesis voy a poner a prueba con ambos modelos? El de dos factores, mucho más completo en términos de hipótesis. Voy a plantearme una hipótesis sobre el efecto de las filas, que son los tratamientos A, que bajo H0, alfa sub I es igual a 0, no hay efecto de A, versus que existe un nivel donde hay efecto, o sea, algún A es distinto. Lo mismo para las columnas, no hay efecto columna, beta, el otro factor. Y después tengo una hipótesis sobre la interacción. Este alfa-beta es un efecto de la celda. Las celdas no tienen un efecto distinto. O sea, una celda está dado por la suma de los efectos de A más B, pero no tiene un efecto particular de esa celda. No hay efecto de interacción. Versus que alguna celda es distinta. Alguna celda no se comporta según lo esperado por un modelo aditivo. Esto es lo mismo que vimos antes. En dos factores, las hipótesis cambian. ¿Por qué? Básicamente porque no aparece el efecto de interacción. No tengo la tercera hipótesis. Aparece una primera hipótesis sobre el efecto de las filas. A, alfa sub I, es igual a 0, no hay efecto fila, del fijo. Y el efecto, la hipótesis, perdón, del otro factor, del aleatorio, cambia. Ya no me importa si la media del bloque 1 es distinta de la media del bloque 2 y es distinta a la media del bloque 3, o sea, el efecto del bloque. Porque a mí ese bloque lo elegí al azar y no me representa nada en particular. A mí lo que a lo sumo me puede interesar es ver si los bloques son homogéneos entre ellos o son heterogéneos, no esos tres. La población de donde saqué a estos tres. Por lo tanto, la pregunta que me interesa plantearme es si la población de bloques, es decir, el área de estudio, son homogéneos o no. ¿Qué significa que son homogéneos? Que la varianza entre ellos es igual a 0. Estoy diciendo que la varianza de bloques, pero sigma cuadrado, no S, no la varianza de la muestra. La población de bloques es igual a 0. La varianza de la población de bloques es igual a 0. Esto, lo que estoy diciendo, no hay variabilidad en el suelo. Si lo que estoy viendo es un gradiente de fertilidad, bajo H0 estoy diciendo no hay gradiente de fertilidad. Los bloques son todos homogéneos. Los tire donde los tire, no va a haber un efecto de los bloques. Versus, la hipótesis alternativa, que la varianza es distinto de 0. Obviamente 0 no va a ser, pero es significativamente distinto de 0. ¿Sí? Lo que voy a ver. Bien, dudas hasta acá de cómo planteamos los modelos, cómo planteamos las hipótesis. Ambos ya los vimos, pero lo estamos viendo acá juntos. Perfecto. Vamos bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá como diferencias? Primera diferencia, no aparece la hipótesis 3. ¿Por qué? Básicamente, ahora lo vamos a ver en detalle, no tengo réplicas en cada celda. Si hubiese tenido réplicas, si del bloque 1 aplico varias veces el tratamiento 1, y el 2 y el 3, ahí tengo réplicas acá, y ahí podría poner a prueba la interacción. La podría poner a prueba. En cambio, en este diseño, al no tener réplicas, lo que pierdo es esa interacción. Eso es por primera medida. Y la segunda medida es que cuando estoy trabajando con un factor aleatorio, la hipótesis cambia. No voy a hablar sobre las medias, ni sobre los efectos, que son sobre las medias, sino que voy a hablar sobre las varianzas de los bloques, del factor aleatorio. En síntesis, voy a tener factores fijos o aleatorios. El factor fijo, los niveles del factor son fijados por el investigador. El investigador decide el nivel 1, 2 y 3. Y si repite la experiencia, el 1 sigue siendo el mismo concepto, el 2 sigue siendo lo mismo y el 3 sigue siendo lo mismo. Eso en cuanto al diseño. Y en cuanto a las conclusiones, la conclusión del análisis se aplica solo a esos niveles. Solo hablo de fertilizante, suelo alto fértil. Bueno, las conclusiones son para el suelo fértil.
Y además, la hipótesis se plantea sobre los efectos del factor, sobre los alfa sub i o sobre las medias del tratamiento 1, 2 y 3. Eso es lo clásico. Cuando aparece un factor aleatorio, los niveles del factor, en este ejemplo son los bloques, son elegidos al azar. Los niveles son elegidos al azar. Hay un muestreo aleatorio. Hay una población de bloques de las cuales hay una población de niveles del factor, tiene que ser una variable que tenga un montón de niveles, y yo elijo algunos al azar. En este caso hay un montón de bloques posibles, y yo elijo algunos al azar. Eso es en cuanto al diseño. Lo bueno de este diseño es que yo voy a concluir no sobre los bloques que elegí, sino sobre la población de bloques que saqué. Entonces, el resultado es más amplio. Y cambia la hipótesis, que en vez de hacer una hipótesis sobre los efectos del factor, hablo sobre la varianza que hay entre los niveles de ese factor, es decir, la varianza que hay entre los bloques. Bien, eso es lo que llamamos factores fijos y factores aleatorios. En la materia vemos, pero la primer puntita del iceberg, que es el diseño de bloques al azar, y es el único ejemplo que vemos, es el de bloques. Pero diseño de factores aleatorios hay muchísimos, y son muy útiles, sobre todo cuando tienen diseños complejos. Si ustedes tienen sujetos que los miden varias veces a lo largo del tiempo o en varias condiciones, y ustedes no tienen independencia, si tienen falta de independencia, esa falta de independencia se la pueden dar y pueden decírsela al modelo, incorporarla al modelo con factores aleatorios. Los factores aleatorios son muy buenos para describir la estructura de diseños complejos. Todo eso es lo que se ve, por ejemplo, en Biome 2, van a ver bastante de eso. Bien, acá, vamos a llamar un modelo mixto. Un modelo mixto es el que contiene algunos factores fijos y otros factores aleatorios. Cuando ustedes tienen mezcla de ambos factores, como por ejemplo el DBA, diseño de bloques al azar, que tienen un factor fijo y uno aleatorio, ese es un modelo mixto. El más simple de todos, el que no tiene réplicas, uno de cada uno y sin réplicas. Es el más simple de todos. De ahí al infinito. Está lleno de estos modelos. Recontra útiles, y si alguien piensa ya en trabajar haciendo experimentos, los cuales son complejos, no es que va a aleatorizar todo como en un DCA, sino que empieza a meter a un sujeto, lo voy a medir varias veces, y voy a agrupar esas observaciones en días, y encima lo voy a hacer en invierno, y otro en verano, y bueno, empiezan a hacer estos diseños cada vez más complejos. Seguro que van a terminar con algún modelo mixto. Los modelos mixtos se han desarrollado muchísimo en los últimos años, se hicieron mucho más fáciles. Nosotros trabajamos en Biome 2 desde hace bastante, y antes se trabajaba todo con lo que vemos ahora de cuadrados mínimos. Era todo con cuadrados mínimos. Se podía hacer a mano, pero eran re complejos las formas de poder poner esos factores aleatorios, y el cálculo de las Fs que usamos nosotros. Eran estas tablas, la misma tabla de ANOVA que vemos acá en el curso, pero mucho más complejas. Y aparecían un montón de tipos de errores distintos, y era bastante complejo de trabajar con eso. A partir de que se desarrollaron los modelos mixtos, pero basados en máxima verosimilitud y en otras técnicas de estimación de parámetros, eso cambió mucho y se hizo mucho más simple. Entonces, en los últimos años, les digo, se han desarrollado modelos mixtos extraordinarios para hacer cosas increíbles y no tan difíciles de hacer. Si ustedes manejan estos conceptos que acabamos de ver, les digo, ya podrían entender diseños bastante complejos. No podrían ejecutarlo, el script quizás sea bastante complejo, pero la idea es exactamente la misma que estamos viendo acá. Esos son los modelos mixtos, de los que van a encontrar bastante en bibliografía, sobre todo si se meten en ecología o en algunos que estén trabajando con diseños complejos, son estos que estamos viendo acá. ¿Dudas con factores fijos o aleatorios? Perfecto. Vamos avanzando. O están entendiendo todo o los perdí en el camino. Bien. Vamos a ver el otro tema que quería profundizar del DBA, que es lo novedoso, que lo vimos medio superficialmente, es cómo estimamos el error. ¿Cómo hacemos para estimar el error, el cuadrado medio del error, si no tengo réplicas, básicamente? Veamos cómo es en una ANOVA de dos factores, que
igual que en el de un factor. Si yo quiero estimar el error es la variabilidad que hay entre sujetos que están sometidos al mismo tratamiento. Por lo tanto, va a ser la variabilidad que hay adentro de la celda. Recibieron el mismo tratamiento, todos los individuos están bajo las mismas condiciones, pero la variable tomó distintos valores acá. Por lo tanto, esa es mi medida de error, de ruido, de variabilidad natural. Eso lo hacíamos con el cuadrado medio dentro, que es la varianza entre las observaciones de una celda. Sacamos la media de la celda y cuánto se aleja cada dato de la media de la celda. Ese es el cuadrado medio dentro, el residual, lo vimos en ANOVA de un factor, en regresión, en ANOVA de dos factores, siempre lo mismo. Es la variabilidad no explicada por los tratamientos. Eso es simple de hacer, lo pueden hacer sin ningún problema en una ANOVA de uno, de dos factores y demás. ¿Qué pasa en un DBA? En un DBA tengo un problema. Yo no tengo réplicas. No puedo sacar la varianza de sujetos sometidos a una misma combinación de ambos factores, porque tengo un solo dato ahí. Entonces ahí aparece una solución bastante novedosa, bastante interesante. Lo que vamos a hacer es usar el cuadrado medio de la interacción, bloque por tratamiento, como si fuera error. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a suponer es que no hay efecto de la interacción. No hay interacción entre los bloques y los tratamientos. ¿Vieron que yo les conté? Eso es un supuesto del modelo. Hay paralelismo. Los bloques responden todos iguales a los tratamientos. No hay interacción bloque por tratamiento. Entonces, lo que suponen con este diseño es que si no hay efecto de bloque por tratamiento, todo lo que yo encuentre en la interacción es error. Ahora voy a desarrollar este concepto. Veamos cómo es, si yo tengo que hacer el cuadrado medio de la interacción de A por B, en una ANOVA de dos factores. ¿Recuerdan la interacción? Vamos a volver un poquitito para atrás. La interacción entre A y B es el efecto de A cambia con los niveles del B. O el efecto de B cambia con los niveles de A. Hay un efecto de la interacción, la combinación de ambas variables, de los niveles de ambas variables, no produce el resultado que sea la suma de A más la suma de B, sino que genera un valor distinto. Eso se saca a partir de la media de la celda. Yo lo que hago para sacar el efecto de la interacción de esta celda, lo que hago es la media de la celda, a la media de la celda le quito la media general, le quito el efecto de la fila, le quito el efecto de la columna. Si no hay interacción, ahí me debería quedar 0. ¿Sí? Repito, a la media de la celda, le quito la media general, le quito el efecto de la fila, le quito el efecto de la columna, debería quedar 0. Si queda un número, es porque hay una interacción, hay un efecto particular de esa celda. Esa combinación de A1 con B1 genera un efecto distinto a la de la suma del efecto de alfa y el beta que correspondiente. Entonces, con eso, con esa diferencia de la media de la celda menos esto que les conté, voy generando el cuadrado medio de la interacción. Cuando calculo el cuadrado medio de la interacción, siempre, cualquier cuadrado medio tiene el efecto que estoy buscando, el de la interacción, más el ruido. Siempre entra ruido. Tanto el cuadrado medio entre, el cuadrado medio de la interacción, todos tienen ruido más el efecto que estoy buscando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en bloque? En el bloque vamos a suponer que no hay efecto de la interacción. No hay ningún efecto de interacción. Por lo tanto, el cuadrado medio de la interacción, que yo lo puedo calcular, ahora les digo cómo, puedo calcular este cuadrado medio de interacción, supongo que va a ser ruido más 0. ¿Por qué? No está el efecto de la interacción. Esto lo supongo 0, este valor de ahí. Por lo tanto, si no hay efecto de interacción, el cuadrado medio de la interacción va a ser una estimación del ruido. Y esto es lo que voy a usar como cuadrado medio del error residual, o como quieran llamar. Esa es una medida de la variabilidad de mi sistema, es una medida del ruido. Y eso es lo que voy a hacer para dividir y generar las Fs que necesito hacer. ¿Sí, Gonzalo? Sí, yo me mareé un poco con esto recién, porque no entiendo por qué asumimos entonces que la interacción es 0 si podemos calcular la interacción.
Pensé que Sí. era porque no la podemos calcular. No, la interacción sí la podemos calcular porque yo podría, o sea, sacar la media de la celda, la puedo hacer, con un solo dato una media la puedo sacar. Me queda ese número, ¿no? A este número yo le puedo restar la media general y le resto el efecto de A1 y le resto el efecto del bloque 1 y si me queda 0 es que no hay interacción y si me queda un número es que hay un indicio de interacción. Ah, ok. Ese valor lo puedo calcular y puedo calcular un cuadrado medio de la interacción. El tema es no tengo contra quién dividirlo, porque no tengo la variabilidad interna, ese cuadrado medio residual no lo tengo acá. Entonces, la f necesito el efecto de la interacción dividido cuadrado medio residual del error. Ese residual no lo tengo. Entonces, lo que vamos a hacer es asumir que no hay interacción, pero no que el cuadrado medio va a ser 0. Asumo que el alfa, beta, sub ij, esto va a ser 0. Entonces, cuando yo detecte un efecto de la interacción, lo que voy a asumir es que es un problema en la estimación de la media debido al ruido de mi sistema. Esa media no me dio 0, no porque existe una interacción, sino porque hay error, hay ruido en mi sistema. Entonces, todas las medidas que yo voy a ir calculando para calcular el cuadrado medio de interacción van a ser estimaciones del ruido. Claro. Entonces, eso es lo que se les ocurrió a esta gente para poder tener una estimación del ruido. Asumen que no hay interacción y calculan la interacción. Pero lo que están midiendo es ruido. ¿Sí? Recuerden, repito el concepto para que se entienda esto. Cualquier cuadrado medio, cualquier estimación de varianza, cuando estimen la varianza entre tratamientos, ustedes van a estimar el efecto de los tratamientos real más ruido. Toda media tiene un ruido al ser estimada. Por lo tanto, cuando haga una varianza entre medias, ustedes van a ver el efecto real del tratamiento más el ruido. Eso lo venimos viendo siempre. Recuerden que por eso la F tiene que dar cercana a 1. Acá es lo mismo. Vamos a calcular el cuadrado medio de la interacción, en la que yo supongo que voy a tener ruido más el efecto de la interacción. Como asumo que no hay efecto de interacción, todo lo que me queda es ruido. Entonces voy a usar al cuadrado medio de interacción como si fuera mi medida de ruido. Y voy a hacer las pruebas de hipótesis que necesito. Genial, muchas gracias. Ahora creo que viene eso. Entonces, vamos a ver las tablas de ANOVA un poquito más de detalle. Tampoco quiero hacer demasiada historia con esto. Esto es mucha fórmula. Recuerden, ustedes no se concentren en las fórmulas. Nunca les vamos a pedir una fórmula de esto. No tienen que calcular nada a mano. Lo hace todo R. Pero sí quiero que entiendan de dónde sale esto y cómo se interpreta. Veamos cómo se descompone la tabla de ANOVA de dos factores, que es la más compleja de todas las tablas que vamos a ver. La varianza total de I, la varianza total es lo mismo de siempre, la variabilidad que tienen las observaciones I con respecto a la media general. Recuerden, acá la media general deberíamos ponerlo I, raya, 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 porque como tengo la media de los tratamientos fila, la media de tratamiento columna, más la media de los individuos de la misma celda, es una triple media. Para no poner tantas rayas se pone así, media, punto, punto, punto. Estoy promediando a todos los sujetos de todas las columnas, de todas las filas. Perdón, Gerardo, ¿Sí? ¿puedes poner el puntero? Porque no sé si es mi Ah, no pantalla, no llegan a pero... ver, perdón, porque después yo No. veo el video y veo tanto la punta como el punto. Sí, lo pongo. Ah, no, porque no sé, capaz se me pierde a mí, pero por ahí Ahí está se bien. me dificulta. Está bien. Ah, perfecto, bien. Ahí está. Sí, sí, Entonces, gracias. estoy acá abajo, estoy calculando la varianza total. Entonces les digo, es la varianza de cada sujeto con respecto a la media general. La media donde promedia a todos los individuos, de todas las columnas, de todas las filas. Fila, columna, individuo. Eso es lo de siempre. Y los grados de libertad que tengo es la cantidad de individuos menos 1, porque tengo un solo subsidio que es la media general. Esta varianza la voy a descomponer entre celdas, entre las 9 celdas que tengo ahí, y dentro de las celdas. La variación entre los 6 datos que tengo ahí, acá, dentro de cada una de las celdas. Primera descomposición, entre y dentro. Y ahora la entre celdas la voy a descomponer entre efecto fila, entre el efecto columnas, entre las columnas, y en la interacción, fila por columna. Vamos a ver rápidamente qué son estas. La entre celdas. Quiero ver la variabilidad entre las 9 celdas que hay acá.
Entre la celda va a ser la media de cada celda, fíjense, es una media, IJ. IJ es fila, columna, y fila, J columna, así que estoy señalando una celda y tiro un punto. Eso significa que hice el promedio de los 6 datos de esa celda. Esto que está acá es la media de una celda. Y le resté la media general. Por lo tanto, esa entre celda es la media de esta celda con respecto a la media general, la media de esta con respecto a la media general, y así lo hago 9 veces. Los grados de libertad es la cantidad de celdas, filas por columna, me da 3 por 3, 9, 9 celdas, menos 1, porque subsidia esto con una media general. Esta media la calculé, no está subsidiada, está calculada, pero está subsidiada esto. Así que tiene un subsidio, cantidad de sumandos menos subsidios. Esa la vamos a descomponer en el entre filas. El entre filas va a ser la media de cada fila, media sub i, ven que promedié todos los individuos de la celda y promedié todas las columnas. La media de cada celda sería el valor que estaría, perdón, esto es filas, sería K, el valor de esta fila, la media de esta fila con respecto a la media general. Y así lo hago para todas las filas. Acá está la media general. De vuelta, tengo 3 filas, en este caso, así que tengo 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tengo un parámetro que subsidio el sistema. Así que de vuelta, cantidad de sumandos menos subsidios. Me quedan, en este ejemplo, 2 grados de libertad. Lo mismo para las columnas. La media de la columna, promediando todos los individuos de la celda y promediando todas las filas. Menos la media general. Y los grados de libertad va a ser la cantidad de columnas menos 1. La interacción, tenemos varias formas de hacerlo. Lo más fácil es, si esto está pensado para hacerse a mano, es agarramos la entre celdas, que ya la calculé, le quito el efecto de las filas y le quito el efecto de las columnas. Si me queda algún valor, esa es la interacción. Ahora va María Sol. Si la quieren llegar a hacer con la formulita, deberían hacer la media de la celda a la cual le quitan la media general, y después le quitan el efecto de la fila y le quitan el efecto de la columna. Si le queda un número, es porque ahí hay una interacción. ¿Sí, María Sol? Sí. ¿Te escucha? Sí. Sí, no sé, ahí en el de entre filas y entre columnas, ¿por qué está multiplicado respectivamente por B y por A al comienzo? Perfecto. Vamos a aclarar eso, que lo pasé de largo. Acá yo le estoy diciendo que estoy comparando vamos a ver entre celdas. Yo le estoy diciendo que estoy comparando la media de la celda menos la media del tratamiento. Pero ahí yo en realidad tendría 9 restas. Pero en realidad lo que estoy asumiendo que todos los individuos de esa celda, los 6 individuos, el n sub ij, la cantidad de datos que hay por celda, están tomando el mismo valor. Es como que lo que estoy haciendo, después repasen cuando hice la descomposición de las sumas de cuadrados de la ANOVA de un factor, que le hice bien con los dibujitos, con todos los gráficos. Lo que asumo es que los 6 valores de esta celda tomaron el mismo número, que es la media de la celda. Entonces estoy asumiendo que los 6 valores se alejan de la media general en la misma magnitud. Entonces, básicamente lo que hago la resta una vez y lo multiplico por 6. Después voy a la otra celda, hago la resta una vez y lo multiplico de vuelta por 6. Básicamente lo que estoy haciendo es llevando a esto que es una diferencia de media con respecto a una media, lo tengo que llevar a una diferencia de un dato con respecto a una media. Las sumas de cuadrado me dicen cuánto se alejan los individuos de algún lado. No puedo dejarlo expresado así como una media menos otra media, porque no es comparable esto con lo que, fíjense acá. Cuando uno hace una varianza, es un dato con respecto a una media, siempre. Esto que está acá es una media con respecto a una media. No lo puedo dejar así, porque esto tiene un comportamiento distinto. Entonces lo que hago es, lo multiplico por la cantidad de datos por cada celda, y es como si fuera que cada dato de esa celda se alejó de la media general. Pero todos se alejaron en la misma magnitud. Entonces, moraleja, cuando hago esta diferencia lo tengo que multiplicar por la cantidad de datos que tiene esa celda. Ahora, cuando yo hago esto, que es el entre filas, yo voy a hacer la media de esta fila con respecto a la media general. ¿Cuántas veces aparece, cuántos datos usé para calcular esta media? Y fíjense, es 6 por 3,
6, esto es balanceado. Son los 6 datos de esa celda por 3 celdas que tienen a 1. Y es esto que está acá. N sub I, J, que es el 6, multiplicado por la cantidad de columnas, B. Y ahí me da este 18 que está acá. Entonces lo tengo que multiplicar. La diferencia que estoy calculando, multiplicado por la cantidad de datos que usé para calcular esta media. Básicamente esa es la regla. Y después cuando lo hagan para las filas, pero para las columnas, yo voy a estar acá, voy a comparar medias de entre estas 3 medias. Tienen que fijarse con cuántos datos calcularon a esta media. Esta media está calculada por n sub i, que son 6, por la cantidad de filas que hay, que son 3 en este caso. Entonces, n sub i por la cantidad de filas, A. Y así se construye técnicamente la suma de cuadrados. Entonces, volvemos ahora a la interacción. La interacción la podrían hacer, para calcular esta interacción, es la media de la celda, de vuelta, le van quitando el efecto de la media general, le quitan el efecto, perdón, le quitan la media general, le quitan el efecto de la fila y le quitan el efecto de la columna. Si ahí obtienen un 0 es que no hay interacción, y si obtienen un número distinto es que hay una interacción. Y los grados de libertad se calculan como, si estoy haciendo la interacción fila por columna, es los grados de libertad de la fila por los grados de libertad de las columnas. Ahí tienen los grados de libertad. Bien, este también se hace por diferencia, o después revisen cómo lo hacíamos, es el mismo que para una ANOVA de un factor y demás, cuánto varían dentro de cada celdita. Eso es para una tabla de ANOVA de 2 factores. Y después lo mismo de siempre, ¿no? O sea, los cuadrados medios siempre es la suma de cuadrados sobre su grado de libertad, ¿no? Para todos. Y después tenemos las Fs, que lo que es simple, a pesar de que son un montón de Fs, todo esto es simple, porque todos van divididos por el mismo error. La mejor estimación del ruido que tengo es para todos la misma. Para las celdas es el dentro, para las filas es el dentro, para las columnas es el dentro, y para la interacción es el dentro. Siempre va dividido por el único error que tienen en este modelo. Esto es lo que yo les digo, era bastante complejo antes. Si con este método quieren empezar a hacer modelos mixtos bastante más elaborados, más sofisticados con un ANOVA que un DBA, acá empiezan a aparecer un montón de errores distintos. Y hay que ir recalculando todos estos errores en función de qué combinaciones de fijos y aleatorios tenían. Y era muy, muy complejo eso. Ahora se simplificó mucho con los diseños mixtos hechos por Máxima Verosimilitud. Pero bueno, totalmente fuera de este curso. ¿Dudas sobre la tabla ANOVA de 2 factores? No hay dudas. Perfecto. Vamos a pasar a ver la tabla de ANOVA, pero de un DBA. Tabla de ANOVA de un DBA, un poco más simple, porque no tengo interacción, y no calculo ese entre celdas. Acá le dediqué un ratito más a poner cuáles son las medias y demás, porque es donde viene lo distinto. Recuerden, acá usé la nomenclatura cuando vimos esta tabla, la dejé tal cual como la vimos en la teórica. Estoy en la total, varianza total, distancia de cada sujeto, cada observación con respecto a la media general. Y acá, como eran dos medias, la dejé doble raya. Pero es lo mismo que haber puesto una sola raya y 2 puntos acá. Es la misma, es otra forma de expresar lo mismo. Básicamente es la misma varianza que teníamos antes. Esta de vuelta se descomponen entre tratamientos, entre bloques y el dentro, o error. Cuando se los conté de esta forma. A ver, les dije, entre tratamientos es la media de las filas, porque acá los tratamientos los tengo como filas, para ser coherentes con el sub i. Entonces, acá tengo la media del tratamiento 1, lo que hago es la varianza entre estas 3 medias. Lo que estoy haciendo acá es la diferencia de la media de cada tratamiento con respecto a la media general. Es la media de cada tratamiento con respecto a la general. Y de vuelta va multiplicado por B, porque esta media de este tratamiento fue vista 3 veces, que son la cantidad de bloques que tengo. Por eso aparece esta B acá, que es la cantidad de datos que usé para calcular cada media. Para los bloques pasa exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, pero simplemente acá, en las columnas. Es la media de cada columna con respecto a la media general. Es la varianza que hay entre estas 3 medias. Esta con respecto a la general, esta con la general y esta acá.
y esta tengo que multiplicarla por la cantidad de filas que tengo. En este caso también son 3. Porque esta media fue calculada, la media de este bloque se calculó a partir de estos 3 valores. Bien, acá les dije a ustedes que lo hagamos por diferencia. Pero fíjense acá. Miren los grados de libertad. Acá están los grados de libertad de los tratamientos, cantidad de tratamientos menos 1, de los bloques, cantidad de bloques menos 1. Ya cuando ven dentro, el error, aparece los mismos grados de libertad de la interacción de la ANOVA de 2 factores. Porque esto es lo que les dije recién. Para calcular la variabilidad no explicada por el sistema, que no la podría calcular porque tengo un solo dato acá adentro, lo que voy a hacer es calcular el cuadrado medio de la interacción. Básicamente lo que voy a hacer es eso, calculo el cuadrado medio de la interacción, asumiendo que no hay interacción. Por lo tanto, ese cuadrado medio de la interacción, donde no existe interacción, si me da un número, ese número lo voy a asumir que es un problema del ruido en la estimación de mis parámetros. Entonces, ese ruido es lo que voy a usar como medida de error. La forma no la vamos a ver, pero básicamente es la misma que le dije antes. El dato de la celda, le tengo que restar la media general, quitar el efecto fila, quitar el efecto columna, y ese es el efecto del cuadrado medio de la interacción que tengo que calcular. Sí, Félix. Sí, el cuadrado de interacción, suponiendo que hay interacción, sería la distancia al 0 al cuadrado, digamos, ¿o no? ¿A cómo calcular el cuadrado medio de la interacción? El cuadrado medio de la interacción, lo que tenés que hacer es lo que le decía. Si pudiese medir la interacción, o sea, la interacción la van a poder medir, es la media de la celda, menos, le tiene que quitar una vez la media general, después le quitan el efecto de la fila y le quitan el efecto de la columna. Porque, o sea, vamos a ver, un concepto previo. ¿Qué es un modelo aditivo? Un modelo aditivo es que la celda, o sea, la combinación de 2 factores, está dado por la suma del efecto de la fila más la suma del efecto de la columna. Con eso obtengo el efecto de la celda. ¿Se entiende? Eso es un modelo aditivo. Los efectos se suman. El efecto del fungicida se le suma el efecto de la fertilidad del suelo, y cuando encuentre una combinación de ambos factores, va a ser la suma de cada uno de sus efectos por separado. Eso es cuando no hay interacción. Yo puedo predecir el efecto de una celda en función de sumar el efecto de su fila y de su columna. Por lo tanto, la media de la celda es la media general más el efecto de la fila más el efecto de la columna. De ahí puedo despejar, más la interacción, en teoría. Entonces yo de ahí puedo despejar. La interacción va a ser a la media de la celda, le resto la media de la general, le resto el efecto de la fila, le resto el efecto de la columna. Si el modelo es aditivo, eso me tiene que dar 0. No tiene que haber nada ahí. Porque ya le quité el efecto de la fila, le quité el efecto de la columna, me debería dar 0. Pero en la práctica no me va a dar 0. Y todo lo que caiga ahí, voy a asumir que es interacción más ruido, ¿verdad? Si ese valor es muy, muy grande, supera al... Perdón, voy a volver un poquito para atrás. Si estoy en esto, donde tengo un verdadero error, voy a poder calcular un cuadrado medio de interacción y voy a poder calcular un cuadrado medio del error. Si esta interacción es mucho más grande que el error, quiere decir que hay un efecto de la interacción. Es realmente que hay una interacción entre ambos factores. En cambio, si esta variabilidad de la interacción es similar a la del error, ¿qué es lo que digo? Que no hay un efecto de interacción, simplemente lo de arriba es ruido, lo de abajo es ruido. Y así lo calculo. En el otro modelo, yo no tengo eso. Entonces, directamente no voy a calcular un cuadrado medio del error clásico, como varianza dentro de la celda, sino que voy a calcular un cuadrado medio de la interacción, asumo que no hay interacción, y todo ese número que yo voy a obtener, lo voy a destinar como si fuera error. Y entonces, una duda. Entonces, ese supuesto es como muy delicado, porque vos llegás a tener algo de interacción y vos lo pasás todo como si fuera error en realidad. Exactamente. Lo que va a pasar es, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Félix, ¿no? Quedó claro eso. Yo estoy asumiendo que no hay interacción.
¿Qué significa en este estudio que no hay interacción? Vamos a llevarlo al ejemplo del campo de trigo. Lo que estoy asumiendo es que el efecto del fungicida es igual en todos los bloques. Todos los bloques, para el bloque 1, el mejor es el fungicida 2. Y en el bloque 2 tiene que ser el mejor el 2, en el 3, en el 4. O sea, en una zona árida, el fungicida 2 es el mejor. En la zona superproductiva, el fungicida 2 es el mejor. Eso es difícil de asumir. Puede pasar que en la zona árida no sirva ningún fungicida y los fungicidas no tienen ningún sentido porque no pueden actuar, y en la zona muy productiva cambia. Es un supuesto muy fuerte el de la interacción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo tengo interacción, realmente pasa esto que le estoy diciendo, ¿a dónde va a ir a parar esa interacción? Lo que decía Félix recién. Va a ir todo a parar al cuadrado medio del error, porque yo estoy usando el cuadrado medio de interacción como medida de error. Y en realidad no va a ser una verdadera medida de error, sino que va a ser una medida del error más la interacción, todo mezclado ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no es tan grave, a lo sumo va a ser poco potente. Me equivoqué, asumí que no había interacción, y había interacción, lo que va a terminar pasando es que ese error va a ser tan grande que yo voy a rechazar poco, y a lo sumo soy más conservador. No voy a, por suerte, con este diseño, si me equivoqué, voy a rechazar menos, y voy a ser menos contundente con lo que yo diga. Pero no voy a estar diciendo cosas muy correctas. Pero bueno, la buena noticia es que no van a sesgar el resultado van a decir cosas que no ven. A lo sumo se van a perder de ver cosas. Sí, Gustavo. Yo todo este tiempo estoy pensando una cosa, por el tema del campo de trigo, ¿no? Sí. O sea, acá tenemos un problema para poder calcular el dentro, digamos, porque asumo una única unidad experimental como la parcela completa. Sí. ¿Qué pasa si cambias el diseño y asumís como unidad experimental, no sé, la planta? Y Entonces, por áreas. calcular el error dentro, tranquilo, porque vas a tener un montón de unidades experimentales adentro de cada celda. Sí, sí. A ver, deberías asegurar cierta independencia. O sea, a ver, ¿dónde aplicaste el tratamiento, el fungicida? ¿Se lo aplicaste a la parcela o a la planta? Tenés razón, apliqué una sola vez. Ahí tenés un problema, porque deberías lograr, se puede hacer eso que vos decís, pero esas observaciones a nivel planta no son independientes. Entonces, lo que se hace es un promedio, que es la productividad de la parcela. Entonces, a nivel planta no podés bajar porque el tratamiento se lo aplicaste a la parcela. Así que la unidad experimental está definida no por tus intenciones o lo que quieras hacer acá, sino por cómo aplicaste el tratamiento. Pero vos podrías tranquilamente parcelar a tu parcela, valga la redundancia, a tu parcela la dividís en partes y aplicás dentro de cada parcela aleatoriamente varias veces el tratamiento 1, varias veces el 2 y varias veces el 3. Y ahí tendrías varias observaciones dentro del bloque 1 y podrías lograr tener varios datitos en el A1, bloque 1, A2, bloque 2, A3, bloque 3. Y ahí tenés un diseño completo, pero uno fijo y otro aleatorio. Y ahí tenés un mixto real, donde vas a poder poner a prueba la interacción y vas a poder hacer un montón de otras cosas. Sí, lo puedes hacer. Yo le estoy mostrando el diseño más simple, pero eso se puede hacer. Y se puede... Claro, sí, no era tan fácil como puedo decir. A ver, Lucía. Bueno. Sí, no entiendo si la variabilidad entre bloques se debe también a la variabilidad natural, no entiendo. A ver, todo cuadrado medio sea entre bloques, incluso el dentro, todo cuadrado medio tiene ruido. Cada vez que calcula un cuadrado medio tiene ruido. El dentro solo tiene ruido, porque está dentro de una celda, como no tiene efecto de los tratamientos, está dentro de la celda, solo ruido. Pero el entre tratamientos va a tener ruido más el efecto de tratamiento. El entre bloques tiene el efecto de los bloques más el ruido, más la variabilidad natural. Y de la interacción pasa lo mismo. Ahora, creo que vos me estás preguntando sobre el efecto de los bloques. ¿Vos querés saber qué variabilidad está absorbiendo este efecto bloque? ¿A eso te referís? No entiendo si la variabilidad entre bloques es solo variabilidad natural o si es algo más. A ver, tenés más cosas.
vos normalmente tenés problemas en la estimación de tu variable de respuesta, más efectos no controlados. En el efecto bloque, en teoría, según este estudio, donde la principal causa de variación no controlada es la productividad del suelo, la principal causa de variabilidad entre los bloques va a ser eso. Va a ser la humedad del suelo, la fertilidad del suelo. Entonces vas a tener bloques puestos en zonas áridas y bloques pues que cayeron por azar en zonas muy productivas. Esa variabilidad es la variabilidad entre los bloques. Básicamente dado por todos tus factores no controlados, en la medición, un montón de otros factores no controlados, pero la principal fuerza de variación va a estar dada por la productividad. Claro, eso me confundió un poco porque como hablábamos de la humedad del suelo, como que pensaba que era como variabilidad natural también, que el suelo a veces por sectores es más húmedo y por otros sectores no sé. Está bien, está perfecto. Lo que estás haciendo es, si no hubieses puesto los bloques, toda esa variabilidad se te hubiese mezclado en la descontrolada, que sería la adentro. Toda la variabilidad de la humedad del suelo, o sea, de la fertilidad del suelo, te hubiese sido no controlada y hubiese ido a parar al cuadrado medio del error. Como pusiste los bloques, esa parte que es variabilidad natural, la sacaste, simplemente lo que estás haciendo es sacarla del dentro. Y el dentro se va a quedar con el ruido que no se debe a otras fuentes de variación no aportadas por el territorio heterogéneo, ¿sí? Y eso te lo llevaste a los bloques. Pero es una variabilidad del ambiente que existe y simplemente la estás controlando, la estás separando. Lo que estás haciendo es descomponer la variabilidad natural en variabilidad natural, que la entiendo, es la de los bloques, y variabilidad natural que sigo sin entender, que es la dentro. Eso es lo que estás Claro, haciendo. estás tratando de reducir la variabilidad dentro. La no controlada, exactamente, la dentro. Claro. Exactamente. Ah, ok. Perfecto, gracias. Bien. ¿Qué más de acá? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Vamos a verlo con un grafiquito. A ver cómo pasó ahora esto. Ahí está. Este es el ejemplo que yo les había dado en la teórica, que tengo 5 bloques, perdón. Cada uno de estos es un bloque. Este es el bloque 3, que está acá, y el bloque 3 en el control, bueno, acá quedó ordenado fungicida alto y fungicida bajo, me lo ordenó por orden alfabético y no como parecía, pero acá tenemos el control, fungicida alto, fungicida bajo del bloque 3. Después aparece acá el bloque 4, que es este, el bloque 5, el 1, el 2 y el 5. Aparecen, estos como lo ordena acá, es como aparecen en el último nivel. Este es el 3, este es el 4, el 1, el 2 y el 5. Bien, fíjense, acá se ve que tengo bloques muy productivos como el 3 y bloques poco productivos como el 5, que está acá. Esa variabilidad, que haya un bloque muy productivo y otro bloque poco productivo, ya no me importa, porque lo controlé. Eso se lo va a llevar el entre bloques. Esa variabilidad es la que yo puedo explicar por los bloques, es la que saqué del error. Es lo bueno, si están muy separados, qué bien que hice bloques. Si hubiesen estado todos pegaditos, uno al lado de otro, todos los bloques eran iguales, no hacía falta bloquear. Eso es el entre bloques. Lo que quiero mostrarles acá es la interacción. ¿Qué sería la interacción? Vimos interacción cuando vimos ANOVA de dos factores, eran los cruces. Era un cruce que, por ejemplo, si miro en el tratamiento control, este bloque, que es el 1, el bloque 1 que está acá, en el control es más alto que el bloque con la línea continua, que es el 5. En el control, el bloque 1 tiene mayor productividad que el bloque 5. Pero si miro con fungicida alto, el bloque 5 tiene mejor productividad que el 1. Entonces, ahí cambió. Si miro en el control, hay un bloque que es mejor que el otro, y cuando cambio tratamiento, eso se invierte. Eso es una interacción. El efecto del bloque cambia si miro en el control o si miro en la fungicida alto. Esa es la definición de interacción. No son paralelas las rectas. Paralelismo, un perfecto paralelismo, es cuando no cambia nada cuando cambio de los niveles del factor. Entonces, esos cruces que yo llego a ver acá, por ejemplo, básicamente es el que cruza, este dio un valor muy alto, mucho más alto de lo esperado con alta, el bloque 5.
Si ese bloque 5 hubiese estado por acá abajo, y esto hubiese tenido un dibujo así, serían bastante paralelos. La duda que me queda cuando yo mire este dibujo es, ¿eso es un efecto de la interacción? ¿Es realmente que el bloque 5 respondió mejor en la fungicidad alto? ¿O en que tengo un error en la estimación de la media, en la observación, perdón, de ese bloque? Y capaz que este bloque lo observé ahí, pero en realidad eso es ruido, el bloque debería haber caído acá. Entonces, para este diseño, vamos a asumir que todos estos cruces se deben a errores de medición, al ruido del sistema. Este se pasó para arriba porque es ruido del sistema, pero en realidad está acá abajo. Este que estaba más acá, fíjense que este más empinado es por ruido del sistema. La falta de paralelismo que vemos ahí, vamos a asumir que es por ruido del sistema. Entonces, si yo asumo eso, y eso se lo creo, cuando calcule el cuadrado medio de la interacción, le voy a creer que tengo una buena estimación del ruido. Todo lo que ve ahí es ruido, puro. Con lo que la salvedad que hablábamos antes con Félix, ¿no? Que capaz que no es así. Si yo veo este gráfico, le voy a creer, bueno, subí un poquito el 1, pero el 5, perdón, en el medio, pero siempre estoy viendo que el control, para todos el control está bajo, sube con alta y vuelve a bajar con fungicidad baja. Esa forma de B corta invertida la tengo en todos los bloques. Por lo tanto, la respuesta de los bloques parece bastante paralela. Hay magnitudes que cambian, pero pueden ser explicadas por azar. Distinto es el caso si les muestro este gráfico, por ejemplo. Si les llega a pasar esto, ocurre esto, fíjense acá, el bloque 5, sí, tiene esa misma estructura, lo mejor es la dosis alta, después sigue la baja, y lo peor es poner el control. Pero miren este bloque que está acá, que parece ser el 3. Para el 3, el control y la alta es medio que le da lo mismo, y la peor es la baja. Y así empiezo a ver un montón de cruces. Miren acá el 4, creo que es este que está acá. Lo mejor es baja, y lo peor es control. Esto ya es un caos. La duda que voy a tener cuando vea estos cambios, ¿es por mala estimación? O sea, ¿es ruido del sistema o hay un efecto de la interacción? ¿Es realmente que están respondiendo los tratamientos, dependen dónde está ubicado el bloque? Ahí ya me queda la duda. Acá parece haber un efecto fuerte de interacción. Por lo menos el cuadrado medio de la interacción va a ser muy alto. Y me va a quedar la duda de, ¿eso es ruido del sistema o hay algo más? Entonces, si yo empiezo a encontrar gráficos como este, ya voy a decir, mirá, tengo un problema. Ya no puedo asumir que la interacción es igual a 0, porque veo muchos cruces, y este diseño, tal como lo hice, no lo voy a poder analizar. No voy a poder analizar un DBA, porque no voy a poder calcular el cuadrado medio del error. No con el método que lo estaba usando antes. Entonces, en este caso, yo diría, no se cumple el supuesto, el diseño de bloques al azar, analizado como lo estoy haciendo como una nova de bloques al azar, no es válido, y no van a ser confiables esos resultados. ¿Dudas hasta acá? Sí, Delfina. Hola, sí. Ahí cuando tenemos el segundo gráfico y vos dijiste que ya no sería válido el diseño de bloques, ¿habría alguna manera de solucionar, o sea, de, digamos, emparchar lo que nosotros ya pusimos a prueba para seguir, o sea, seguir tratando esta interacción, o directamente habría que volver a plantear el diseño del análisis? A ver, acá lo que te está pasando es que te aparece la interacción. Aparentemente hay una interacción. No la podés poner a prueba, porque no tenés el cuadrado medio residual como para poner la F, bien o que no aparece una F de la interacción. Pero mirando ese gráfico yo creería que hay una interacción. Veo que hay algunos bloques que es mejor un tratamiento y en otros bloques es mejor otro tratamiento. Tengo 6 bloques, tampoco puedo hacer maravillas con eso. Esa interacción que estamos viendo es una interacción aleatoria. Porque es una interacción entre un factor, perdón, una interacción que se llama mixta. Se la llama aleatoria, pero en realidad es mixta. Tiene un factor fijo interactuando con un factor aleatorio. Cuando es así, es muy complicado, y es lo complicado de los factores, de los diseños mixtos, porque una interacción aleatoria lo que te está diciendo, pensemos acá. Lo que me dice a mí es que
el efecto del fungicida cambia según el bloque que estoy estudiando. Esa es la interacción. Definición clásica de interacción. El efecto del fungicida cambia según el bloque. Ahora, el bloque fue elegido al azar en el terreno. Por lo tanto, lo que estoy diciendo con esa frase es, el efecto del fungicida cambia con alguna condición del terreno, pero que no te puedo decir cuál es porque esa condición no la controlé y la elegí al azar. Hay un factor que yo no controlé, aleatorio, que me está haciendo afectar al fungicida. Por lo tanto, si esto se lo tengo que comentar a un productor, le voy a decir, mira, parece que el fungicida en dosis alta es mejor, pero ese efecto cambia, depende de dónde pongas en tu campo el fungicida. Por lo tanto, mucho no le estoy diciendo. Le estoy diciendo, no hagas esto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ya va Sofía. La alternativa que tienen es explorar. No lo van a poder resolver con esto. Con una sola réplica no lo van a poder resolver. Pero sí lo que pueden hacer es explorar a estos que se comportan distintos. Si empiezan a ver que el que se comporta distinto es el de zona árida, se comporta de una forma, y el de zona productiva se comporta de otra, responde distinto al tratamiento, y capaz que lo que les conviene es hacer un diseño fijo, o sea, una ANOVA de 2 factores, y ver la interacción, y estudiarla bien. Pero van a tener que rediseñar, van a tener que hacer réplicas y hacer algo fijo. O sea, la idea es, si les da una interacción con el factor aleatorio, traten de fijarlo de alguna forma. No para la materia, ¿eh? En la materia ustedes dicen, esto yo no lo puedo analizar, así como está con ese gráfico, no es válido, la F que voy a calcular no va a ser correcta, y se termina ahí. Pero esto les va a pasar a ustedes. Entonces, si les da una interacción de estas, donde está involucrado un factor aleatorio, la idea es fijar el factor que está ahí. O sea, esta variación descontrolada, aleatoria, que a ustedes no les interesaba, simplemente la querían controlar, y están viendo que no es tan fácil de controlar, entonces busquen cuál es la causa de esa interacción. Lo mejor que les puede pasar es esto que les dije antes, que en la zona árida pase una cosa y en la zona productiva pase otra, y ahí entran la aridez o la fertilidad del suelo como fijo y cambian el diseño. Sí, Sofía. Una pregunta, ahí en el primer gráfico habías dicho que si estaban muy separados los bloques, como que no te importaba porque como que indicaría que estuvo bien bloquear. Exacto. Pero si el área de estudio fuera homogénea, ¿tendrías a todas las líneas como que una encima de otra, o cómo te daría el gráfico? Exacto. Si hubiese sido homogéneo, Ok. si originalmente era homogéneo, estarían todas superpuestas, sí verías el pico, en el alta fungicida alto, subiría, pero subirían todos por igual, pero todos uno al ladito del otro, todas pegaditas una arriba de la otra. Ahí es que el efecto bloque no existe. Todos los bloques están superpuestos. Ahí Ok. no hacía falta bloquear. A mí me parecía distinto el campo, pero para la variable que registré, esa variabilidad no le importó, hice bloques de más. Restringí el azar, en una forma un poco más compleja, al cohete, podía haberlo evitado. Y me hubiese ahorrado un grado de libertad por ahí, digamos, pero el costo no es tan alto de hacer bloque, ¿sí? Tiene unos costos en grados de libertad, que se lo sacaste el error, pero bueno, la próxima vez hace un DCA y listo. Pero si ya empezás a ver que los bloques se te separan, es una forma. Y nosotros tenemos una prueba de hipótesis para eso, ¿sí? Tenemos una prueba de hipótesis sobre los bloques, y tenemos forma de ver si esos bloques son significativos. Hago una aclaración con respecto a esto. Claro, y después... perdón. Sí, te escucho. Hacer la aclaración y después pregunto. Bien. Lo que voy es, ustedes tienen una prueba de hipótesis, voy a volver un segundito para la... Acá. Y acá tenemos la prueba de hipótesis para los tratamientos, que es esta F, va a poner a prueba si los tratamientos son distintos. Y esto es lo mismo de siempre. Ustedes van a hacer contrastes entre los tratamientos y van a hacer todo. Y las conclusiones de ese tratamiento va a ser para todos los bloques, o sea, para todo el área de estudio. Así que eso, como siempre, hacen contrastes y demás. Para los bloques, tiene una prueba de hipótesis que le dice que los bloques son homogéneos o no. Si rechazan esta hipótesis, van a decir los bloques son heterogéneos. El campo de estudio, el área de estudio, es heterogénea. La variable de respuesta cambia según el área donde estoy trabajando. Y se viene en bloquear, básicamente. Pero la información que están diciendo, el área de estudio es heterogénea.
Entonces es bueno bloquear y ahí concluyen, y si tienen que volver a repetir este experimento, hagan bloques y hacen esa conclusión. Eso, pero no hacen contrastes, no se les ocurra hacer un contraste entre bloques, ¿sí? Ahí no se hacen contrastes, se concluye, como les dije recién, el área de estudio es heterogénea en cuanto al rinde de la productividad de trigo. ¿Qué pasa si no hay diferencias entre los bloques? Hacen esta entre bloques y les da no significativo. La F le da muy cercana a 1 y ustedes no rechazan la hipótesis nula, el p-valor mayor al 5%. Como siempre, cuando no rechazan, no demuestran igualdad. Es una prueba de hipótesis. Yo no voy, si no rechazo, no demostré que la varianza es 0. Lo que digo es, no tengo evidencias para decir que los bloques son heterogéneos. Pero nunca voy a decir que el campo es homogéneo, porque no demostré homogeneidad. Demostré falta de heterogeneidad, si quieren. No encontré heterogeneidad. No encontrar heterogeneidad no implica homogeneidad. Parece un juego de palabras, pero recuerden esto. Por lo tanto, lo que van a decir es que ustedes no vieron un efecto fuerte de los bloques. No vieron una heterogeneidad manifiesta. No quiere decir que el campo sea homogéneo. Recuerden, no están rechazando una hipótesis. No rechazarla no implica demostrarla. Entonces, ahí lo que van a decir, no tengo evidencias fuertes para justificar la presencia de bloques. Pero si ven en el gráfico que están separados, quizás la prueba era poco potente y ustedes no lo vieron, pero hay un efecto de bloque. ¿Sí? Y ahí van a ser más cautos en la conclusión. Como siempre que no rechazan. Ustedes no ven un efecto fuerte del bloque, entonces, en principio yo no recomendaría, si tienen que volver a hacer este estudio, más adelante, y quizás no haría, pero no podría asegurar, no hagas bloques, no hace falta. ¿Por qué? Porque se están basando en una hipótesis no rechazada. Así que ahí tienen el error de tipo 2 y todas las consecuencias de no rechazar una hipótesis. Eso, no sé si había algo más, Sofía, que me querías consultar. Era Sofía que estaba hablando, ¿no? Sí, cuando comentaste esto del segundo gráfico que indicaría una aparente interacción, Sí. ¿qué es lo que deberías tratar de fijar como para arreglarlo? Como que me perdí ahí. Bien, yo lo que trataría es decir, mira, a ver, yo veo acá, este es medio difícil porque lo hice yo adrede, mezclando, son las mismas medias, lo que le cambié es el número del bloque para que genere esto, pero las medias, los valores observados de la I, perdón, son los mismos. Pero, no sé, un proceso biológico, lo que mejor que te puede llegar a pasar es que veas muchos que sí responden de la misma forma, que lo mejor es el alta, después el baja y después el control, y algunos que cambian de comportamiento. Como que ves grupos de bloques. Si te pasa eso, que encontrás la falta de paralelismo está bien como agrupada, un grupo de bloques hace una cosa y otro grupo de bloques hace otra, miraría dónde están ubicados los bloques que responden de una forma y los bloques que responden de otra. Lo mejor que te podría llegar a pasar es que los bloques que responden de una forma estén en la zona sur y los bloques que responden de la otra estén en la zona norte. Y ahí vos podrías detectar cuál es la causa de ese cambio de respuesta. Si vos detectás que la causa es la productividad o algo así, diseñás ahora un estudio que tenga en cuenta la productividad. Haría una ANOVA de 2 factores, por ejemplo, donde la productividad la mido y hago réplicas y hago todo y mido de la interacción y hago todo como lo vimos recién. Y lo mido bien. Y ahí puedo decir, mirá, responden bien, pero en territorios fértiles. Responden mal en territorios no fértiles. Y ahí hago una conclusión mucho más contundente. ¿Sí, Faustina? Ok, gracias. Sí, yo quería preguntar, porque creo que no me quedó muy claro el concepto de diseño mixto, si la definición es que hay una mezcla de variables fijas, variables explicatorias fijas y aleatorias, ¿está bien? O sea, solo el fijas y aleatorias solo se reduce a variable explicatoria. Sí, porque la respuesta siempre es cualitativa, siempre es aleatoria, así que esa no se cuenta. No estamos contando la variable, la I. Lo que estoy hablando son factores, factores que sean aleatorios o fijos, las explicatorias, sí. Bien, listo, gracias. Sergio. Hola, ¿qué tal? Sí, 2 preguntitas. La primera, cuando uno
realiza bloques está rompiendo lo que es aleatorio porque con un conocimiento a priori sabe que puede juntar ciertos bloques. Porque Sí. a priori sé que funcionan parecido. Sí. Por Y la algún pregunta criterio lo juntaste, sí. Claro, si yo tengo el gráfico de la derecha, el que da mal, o sea, no se ve bien separado en bloques, yo puedo a posteriori recalcular ANOVA diciendo estos me parece que van juntos y los bloqueo yo, hago un nuevo bloqueo. ¿Se Y haces entiende? una... O sea, creo nuevos sí. bloques y hago la prueba de ANOVA juntando los que me parece que están más cerca con los que no tienen que ver. Aplico el criterio de bloque a eso. Pero... ¿Es legítimo o el azar? No, porque el azar, que ya restringiste el azar de una forma distinta. El problema de eso es que vos ya el diseño de bloques lo hiciste agrupando físicamente en el espacio estas 3 parcelas y estas 3 al azar y aquellas 3 al azar y después aleatorizaste ahí adentro. Si vos redistribuís tus datos, no vas a respetar eso que hiciste en el campo y lo que no estás respetando la aleatorización con la cantidad de niveles de los factores que te van a terminar quedando. O sea, estás redistribuyendo los números, no la independencia o dependencia de los datos. O sea, a vos te debería quedar que dentro del bloque son dependientes, porque son 3 observaciones del bloque, y entre el bloque son independientes. Si vos después agrupás, te van a quedar mezclas de dependientes con independientes. Perfecto. Podrías llegar a hacerlo con un diseño más complejo, pero no vas a tener si tuvieras 20 bloques, y ves que hay 10 que se comportan de una forma y otros 10 de otra, pones un tercer factor, un factor va a ser bloque, un factor va a ser fungicida, y un tercer factor que es este criterio, una covariable externa que agregaste al sistema, que la tenías a posteriori. Y la habías puesto. Que es, al ser a posteriori, capaz que eso rompe este criterio aleatorio. No, por eso, pero vos deberías mantener el bloque como está. Pero vos lo que te va a terminar pasando es que esa variable fija quizás se lleve la interacción, que sea la causante de la interacción, pero tiene que ser fija, se lleve la interacción, no lo vemos en el curso, estoy saliendo totalmente del curso, pero pones una tercera variable que explique la interacción y que después dentro de los bloques eso te quede mejor. Pero es medio difícil, una vez que estás con un diseño de bloques con una sola réplica, es medio difícil de resolver esto. O sea, sí, se pueden seguir agregando variables y se pueden hacer diseños más complejos para tratar de resolverlo. Pero si es un diseño así, en este caso, no sé, 18 observaciones, nada más, tampoco es que puedes hacer diseños muy complejos. Es muy difícil. Una vez que ya estás con una ANOVA, un DBA, con pocos bloques, y una observación en cada celda, te aparece esto, y básicamente lo que te está diciendo, replantea y hace de vuelta bajo otros términos. Es más difícil. Yo lo que haría sería una estadística descriptiva buena, y trataría de ir viendo indicios. Y propondría nuevos análisis donde propongo que pasa esto, pero no confirmo nada con estos datos. Bárbaro. Muchas gracias. Y una preguntita más. Perdón. Respecto de, en el caso de que no haya efecto de bloque, ¿está bien volver a calcular el ANOVA sacando eso para tener un grado más de libertad? O sea, para que quede más exacto. A ver, para el curso, no. Para el curso si aleatorizaste de esa forma, poné eso en el diseño. Porque si vos sacás los bloques, estás asumiendo que los datos es un DCA. Llevas un DCA de un factor. Haces una ANOVA de un factor, eso es lo que propones. Claro. Si vos sacás los bloques, le estás diciendo a la ANOVA, hice una ANOVA completamente aleatorizado. Tiré 15 parcelas y al azar le asigné los tratamientos. Y por azar me cayeron las 3 juntitas, es poco creíble. Entonces, si vos ya aleatorizaste así, hacelo así y bancate el costo. Que no es tan caro, pero bancátelo. Esta discusión, igual, la hemos tenido en un congreso, en un congreso hemos tenido una discusión así, y hay quienes dicen que aleatorizar, vamos a suponer, esto es un campo asfaltado, totalmente homogéneo, y yo tiré en forma de bloques, y a la variable que estoy viendo no le importa en lo más mínimo dónde ubiqué el bloque. Es recontra homogéneo. Decir que los bloquecitos están agrupados o están separados, no dan nada de información,
Y la verdad que no ponerlo no cambiaría nada. Pero eso es un criterio que estás tomando vos a ojo, y ¿qué sabés si no cambia? Entonces, en general, la tendencia general de todos, cuando se lo preguntaste van a decir, si aleatorizaste así, bancátela y morí con el diseño que definiste. Ahora hay algunos que en off te pueden decir, y mira, no tenía ningún sentido, yo lo sacaría, depende del diseño, más complejos podés llegar a simplificar el diseño para que sea más fácil y sacarlo, pero para la materia no, contundente. Hiciste bloque, el diseño es el bloque. A lo sumo lo que usás, perdón, para cerrar, lo que haces acá es, analizás eso para decir, si volviese a hacer este estudio, no haría bloques. Pero una vez que hiciste los bloques, los analizás como bloques. Perfecto, gracias. Quiero ver qué me queda ahora para ver. No nos queda mucho. No, ya estamos terminando. ¿Sí, Lucía? Ah, se fue. Sí, Lucía. Hola, sí. Sí, ahí sí. No entendí bien cuál sería el costo de hacer bloques cuando no era necesario. O sea, no veo la Bien. Les muestro acá, así también todos lo ven. Vuelvo acá. Estamos esta es la tabla de ANOVA del DBA. El bloque, cuando yo agregué el entre bloques, se lleva estos grados de libertad, que están acá. Si en este tengo 3 bloques, acá se lleva 2 grados de libertad. Si yo no hubiese hecho bloques, y hago la trampa de no decir, hice los bloques, pero no le digo al sistema que hice bloques, saco esta variable, estos grados de libertad automáticamente se van a venir al error. Van a venir acá. Y esta varianza, esta suma de cuadrados también se va a venir al error. Entonces el error va a ser más grande, pero va a estar mejor estimado, porque va a tener más grado de libertad. Entonces, si esto es 0, vamos a suponer, hay 0, no había nada de efecto bloque, lo que sumo acá no gano nada, no empeora el sistema. Pero quizás recupero algunos grados de libertad, que si tenía pocos me viene bien. Entonces, este es el costo. Básicamente, este es el costo de los bloques. Que le sacaste, así como le sacás varianza al error, también le sacás grados de libertad al error. Si sacás los bloques, esos grados de libertad vuelven al error, y el error va a tener más grado de libertad, y si se fijan, las Fs, cuanto más grandes sean los grados de libertad, más potentes se ponen. Es simplemente eso. Gracias. Bien, vamos a terminar con esto, y quiero hacer un comentario más. Acá tenemos en R. En R tenemos, en RStudio, ustedes van a entrar a ANOVA de 2 factores, siempre vamos a usar la librería la función LM, Linear Model, acá, de 2 formas, cuando tenemos 2 factores. Uno es bien explícito. Vamos a poner el efecto del fertilizante, la variable fertilizante, la respuesta, que va a ser el rinde, en función de el fertilizante, más el tratamiento del suelo, más la interacción fertilizante-tratamiento del suelo. Cuando aparecen 2 puntos, es efecto puro de la interacción. Lo pueden escribir así, o una forma más simple, que es el rinde explicado por, y ponen el por, el asterisco, fertilizante por tratamiento del suelo. Cuando ve el por, R sabe automáticamente que están hablando de los efectos principales, fertilizante más tratamiento del suelo, más la interacción. Esto es una síntesis. Ya sabe, cuando hagan la ANOVA, va a ser un efecto fertilizante, un efecto tratamiento del suelo y un efecto interacción. Es ANOVA de 2 factores. En cambio, en DBA, ustedes van a hacer, hay 2 formas de hacerlo. Esta es la que vamos a usar en la materia. La de la materia es la más simple, donde van a hacer un modelo lineal, rinde en función del tratamiento más el bloque, y no van a poner la interacción. ¿Por qué? Porque tienen un dato dentro de cada celdita, no ponen la interacción, y la interacción la están usando como error. Lo que vimos recién. Ahora, lo hacen así, le piden la ANOVA, le va a dar todo lo que vimos acá, y pueden hacer los contrastes tal como vienen haciendo, y está genial, lo hacen con cuadrados mínimos, en esto es simple, no hay problema, y pueden hacer todas las funciones que vimos acá. El tema es que esto no es un verdadero modelo mixto, porque en ningún momento le estamos diciendo al modelo que el bloque es aleatorio. Fíjese, está sumado ahí, y en ningún momento le dije que tratamiento es fijo y bloque es aleatorio. No le dije nada.
Acá no le informo que es fijo y simplemente con sacar la interacción las cuentas dan bien. El resultado que van a obtener es exactamente el mismo que obtienen con un modelo mixto. Solo esto ocurre en este modelo, donde tienen una sola réplica. Donde tienen un bloque sin réplicas, sería, o con una sola observación. Si ustedes van a trabajar con diseños más elaborados, como por ejemplo poniendo la interacción, ahí van a tener que informarle al modelo que el diseño es mixto. Y de vuelta me voy de la materia. Para la materia lo hacen así, va a funcionar todo. Pero eso va a estar acotado para la materia. Para sus vidas, fuera de la materia, acá está la salida, perdón. Acá tienen el modelo, rinde tratamiento del bloque, hace la ANOVA y les va a dar el efecto del tratamiento, genial, y el efecto del bloque, genial, y el error. Sepan que este cuadrado medio del error, en realidad lo calculó como la interacción, asumiendo que no había interacción. Ahí está genial, cierra para la materia. La materia termina acá. Lo que viene ahora es fuera de la materia. Otra opción, no para la materia. Quiero que quede claro esto. Si ustedes quieren hacer un verdadero modelo mixto, tienen que decirle al modelo que el factor es aleatorio. Para la librería NLME, la que usan para modelado de varianzas, por ejemplo, eso es con máxima verosimilitud. Esto es una muy buena librería. Pueden hacer de todo si la variable i sigue una distribución normal. Si la variable i sigue una distribución normal, con esta librería hacen lo que se les ocurra de lo disponible. Pueden tener diseños mixtos re complejos, modelar varianzas, modelar correlaciones, pueden hacer un montón de cosas. Pero pide distribución normal. Bien, dentro de esa librería ustedes podrían hacer este mismo modelo mixto. Nosotros no lo vamos a ver en la materia, lo vamos a ver con este sistema. Pero en Biome 2, por ejemplo, ya arrancan con esto. Ustedes van a usar la opción LME, que así se pone para los aleatorios, donde aparece un mixto, donde van a poner rinde por tratamiento, como si fuera una ANOVA de un factor. ¿Ven? Rinde explicado solo por tratamiento. Y después ponen random, o sea, azar, factor aleatorio, al bloque. Y esta forma está escrito así, nunca sé cómo se llama esta ondita, 1/bloque. Cuando lo escriben así, 1/bloque, es que están agregando el bloque y no está haciendo interacción, no tiene una interacción con el tratamiento. Si ustedes quieren poner la interacción, no, acá no la pueden poner la interacción porque tiene una sola réplica. Si tienen más réplicas, podrían poner la interacción poniendo donde va el 1 con el tratamiento. Acá arriba va con quién quieren que interactúe. Si ponen un 1, no hay interacción. Simplemente tiene un efecto bloque sumado, aditivo. Pero bueno, si lo hacen así, hacen una ANOVA de un factor y le dicen, tengo un factor aleatorio bloque, les tira el modelo, cuando le piden el ANOVA a este modelo, solo les va a dar el efecto de los tratamientos. Fíjense que es lo mismo, 2, 8, 2, 8, son los grados de libertad entre y el dentro, son los mismos. Y le tira la F, que es 78,103, acá está 78,103, con un decimal más. Y el p-valor, en vez de darlo de esta forma, le dice que es menor a 0.0001, porque para Bates, que es el que hizo esto, ya estos valores de p, como son asintóticos, ya no tiene sentido, menor del 1 por 1000, menor del 1 por 10.000, ya es todo lo mismo. Por eso ya ni siquiera da el detalle del valor de p, dice menor que tanto. Entonces decir que es por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 5, por 10 a la menos 8 es todo lo mismo. Entonces, la información les da la misma, pero no les va a dar el efecto de los bloques y les va a dar otra información después. Componentes de varianza y otras cosas que van a ver. Este es un verdadero modelo mixto, donde estamos poniendo un efecto aleatorio y uno fijo. Este no, en realidad. Las cuentas nos va a dar perfecto para un DBA, pero técnicamente no es un verdadero modelo mixto. Sí, Lucía. Sí, quería preguntar por qué en algunos ANOVAs R nos da como la tabla de ANOVA y en este caso, en la segunda opción, nos da como un... Como un resumen. Sí, no sé bien. Es más chica. Sí, el problema, ahí me están diciendo, es virgulilla, es el
rulito ese. Sí, ese nombre nunca me lo voy a acordar. Sí, a ver, el tema es, cuando trabajás con modelos que están, con funciones en R que estiman por cuadrados mínimos, les va a dar la tabla completa, sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, Fs y P, porque está usando el método de cuadrados mínimos clásico. Cuando está usando por máxima verosimilitud, ya estima la varianza por un lado, estima la varianza entre, estima la varianza dentro, y no hace esta descomposición de suma de cuadrados, grado de libertad, entonces directamente le das la F. Entonces, le da esto en general está asociado, esta forma de presentar, a la estimación por máxima verosimilitud. En general, ¿no? No sé si es la regla para todos. Pero para ustedes obtener este ANOVA tal como lo vemos nosotros, así, es con el método de cuadrados mínimos que va a salir bien descrito. Gracias. Y acá hay que agradecer que les tiró los grados de libertad del error. Muchas veces ni siquiera les muestra los grados de libertad del error. Porque en los modelos mixtos, este número empieza a tener problemas más adelante. Pero bueno, me estoy yendo totalmente de la materia. Sí, Sergio. Sí, perdón, el intercept no es el intercept de regresión lineal. Se llama así por defecto. No, sí, el intercept en estos modelos, de vuelta estoy saliendo de la materia, en estos modelos, ese intercept sería como un modelo nulo. Sería un modelo donde no tenés el efecto del tratamiento. Ese sería, por eso le pone 1 grado de libertad acá con 8 grados de libertad ahí. Un modelo nulo es un modelo donde tenés la variable de respuesta explicada por una constante, básicamente. Decís que tu variable de respuesta es constante. Y lo único que estás estimando es la tasa de error, el error. El intercept sería algo similar a ese modelo nulo. Es un modelo donde no está la variable de tratamiento. Es nada más, es como una estimación de la media. Medio raro porque los grados de libertad ya están teniendo en cuenta eso. Para la materia, ni lo miren. Para la materia, olvídense, no hay información ahí, en ese intercept. Y es más, para su vida tampoco tiene, muchas veces no tiene, en algunos casos sí tiene sentido, en este ejemplo no. No tiene, no es información novedosa. Bárbaro. Perfecto, ya estamos en horario y ya terminamos el contenido. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? A ver, voy a dejar de compartir. A ver, sí, ya estamos menos 10. Vamos a cortar acá. Bien, corto la grabación y les comento un par de cositas.